En este nuevo capítulo de No apagues la luz, viajamos a la soleada Key West, Florida, un lugar de playas y paraíso, que alberga uno de los objetos más malignos y activos del mundo. Hablamos de un muñeco que no es como Annabelle, no necesita estar encerrado. Él es el dueño de la casa. Hablamos del muñeco Robert. Todos conocen la leyenda, el muñeco que atormentaba a una familia, pero lo que no te han contado es la evidencia que la familia Otto descubrió, una prueba tan escalofriante que decidieron ocultarla del mundo, una grabación de voz. Nuestra historia comienza en 1904. La opulenta familia Otto contrata a una sirvienta de las Bahamas, una mujer que, según los rumores, practicaba vudú y magia negra. La señora Otto, dicen, era cruel con el servicio. Un día, tras un supuesto maltrato, despidió a la sirvienta. Como regalo de despedida, la mujer le dio al hijo menor, Robert Eugene Otto, a quien todos llamaban Gene, un muñeco. Era un muñeco grande, de casi 1 metro, relleno de paja, vestido con un traje de marinero, ojos de botón, negros como el carbón, y una sonrisa que parecía una mueca. Gene se obsesionó con el muñeco. Lo llamó Robert, igual que él. Empezó a referirse a sí mismo solo como Gene, insistiendo en que Robert era el nombre del muñeco. La familia lo vio como un juego de niños, hasta que empezaron los juegos de Robert. El niño pasaba horas en su cuarto, hablando con el muñeco. Los padres escuchaban desde el pasillo, oían la voz de Gene y luego una pausa. Poco después, oían una respuesta, una voz que no era la de Gene. Al principio, pensaron que el niño usaba algún truco de ventrílocuo, pero la voz era distinta. Era baja, áspera, como un susurro seco. Los sirvientes de la casa empezaron a renunciar. Juraban que el muñeco cambiaba de expresión, que su sonrisa se volvía una burla cuando lo limpiaban. Los juguetes de Gene aparecían mutilados en el cuarto, muebles volcados, objetos de valor de la familia destrozados. Cuando sus padres lo confrontaban, Gene, temblando en una esquina, solo podía decir una frase: fue Robert. Robert lo hizo. La tensión crecía. Los padres de Gene empezaron a escuchar pasos en la noche, pequeños pies corriendo por los pasillos de madera. Pero Gene estaba en su cama, y Robert estaba sentado en su silla. Los vecinos reportaban algo aún más tétrico. Veían al muñeco asomado por la ventana del cuarto de Gene. Lo escalofriante es que, minutos después, lo veían en otra ventana al otro lado de la casa, como si corriera por dentro, observando. Los Otto empezaron a encerrar al muñeco en el ático, pero Robert siempre regresaba. Lo encontraban sentado en la mecedora favorita de Gene, esperando. El padre de Gene, Thomas Otto, era un hombre de ciencia, un doctor. Estaba harto del miedo y la superstición que envolvía su hogar. Quería pruebas. Decidió que si su hijo estaba loco, o si algo más pasaba, lo descubriría. A principios del siglo XX, existía el fonógrafo de cilindro de cera, una máquina primitiva para grabar sonido. Thomas Otto instaló una de estas máquinas en el cuarto de Gene, con el cilindro listo, sin que el niño lo supiera. Quería grabar las conversaciones. Quería atrapar a Gene cambiando la voz, para demostrarle que todo era su imaginación. Dejó la máquina grabando una noche, mientras Gene jugaba con Robert antes de dormir. Al día siguiente, Thomas llevó el cilindro de cera a su estudio. Puso los audífonos. Al principio, solo escuchó ruido estático y la voz de su hijo. Se oía a Gene hablando con el muñeco. Le preguntaba si le gustaba su traje, si tenía hambre. Luego la pausa. Ese silencio que siempre escuchaban tras la puerta. Thomas Otto subió el volumen, ajustó la aguja
y entonces lo escuchó. No era la voz de Jean, era un susurro, claro como el cristal en la grabación de cera. Una voz adulta pero gutural. Respondía a la pregunta de Jean sobre el traje. No podemos reproducir esa grabación, porque la familia Otto la destruyó. O, mejor dicho, la ocultó tan bien que nunca fue encontrada. Pero el testimonio de Thomas Otto a su esposa, filtrado años después por descendientes de los sirvientes, fue claro. La voz en la cera dijo una sola palabra, una palabra que heló los huesos del doctor. Nunca. Esa grabación fue la prueba. No era Jean. No era la imaginación de un niño. Había algo en ese muñeco. Algo que podía pensar. Y algo que podía hablar. La familia no destruyó el muñeco. El miedo era demasiado grande. Temían represalias. Simplemente lo encerraron de nuevo, en el ático, esta vez rodeado de cajas pesadas. Jane creció. Se fue a estudiar arte a París. Se casó. Sus padres murieron y Jean heredó la casa de Key West. Lo primero que hizo al regresar no fue saludar a los vecinos, no fue desempacar. Subió al ático. Su esposa, Anne, estaba horrorizada. Jean bajó con el muñeco de traje de marinero, sucio y con la paja saliéndose. Le construyó un cuarto propio en el ático, con muebles a su medida. Y volvió a pasar horas hablando con él. Anne aseguraba que el muñeco la odiaba, que la miraba, que la seguía. Jean murió en 1974. La casa fue vendida y Robert se quedó en el ático. Los nuevos dueños lo encontraron. Su hija, de 10 años, estaba feliz de tener un nuevo juguete. La felicidad duró poco. La niña empezó a gritar por las noches. Aseguraba que el muñeco Robert la había visitado, que había intentado hacerle daño. Hoy, Robert está en el Museo Fort East Martello de Key West. Está en una urna de cristal, no por su valor, sino por protección. Los visitantes deben pedirle permiso para tomarle una foto. Si no lo hacen, sus cámaras fallan, sufren accidentes. El museo está lleno de cartas, miles de cartas de todo el mundo. Gente que se burló de Robert y que ahora le escribe pidiendo perdón por la mala suerte que cayó sobre ellos. Esa grabación de cera nunca apareció. El expediente fue sellado por la vergüenza y el terror de la familia. Pero nos deja una pregunta. Si Robert podía hablar, ¿qué otras cosas podía hacer? ¿Y qué le dijo a Jean, en secreto, durante todos esos años? Gracias por acompañarnos en este análisis de la evidencia perdida. Si el misterio te consume, suscríbete a No Apagues la Luz y activa la campanita. Porque hay voces que, aunque se oculten, se niegan a callar.